Gracias a ustedes por la oportunidad también. Eh, Bien, mi nombre es Víctor, entonces veo algunas personas que son estudiantes de algunas asignaturas mías. Gracias por estar acá. Y el resto de personas, gracias por estar y bienvenido a este ratito que vamos a conversar un poquito de psicopatía. Eh, Bien, una cosa importante es respecto del concepto de psicopatía, es que es un concepto que mal entendido puede llevar a diversas confusiones e históricamente se ha asociado a conductas delictivas, el concepto de psicopatía. Hay como una tendencia a asociar al criminal con el psicópata. Y vamos a ver durante la jornada que son concepciones que deben separarse para un mejor análisis. De alguna manera, estas confusiones entre las conductas delictivas y el concepto de psicopatía ha coartado, ha limitado mucho las posibilidades para llegar a un buen diagnóstico clínico oportuno. Bien, y por ende se limitan las posibilidades para hacer una buena detección o una buena intervención dependiendo de lo que haya que hacer. Ahí entre medio usted dirá, pero ¿qué intervención se puede hacer con un psicópata si el psicópata no tiene arreglo? Algunos de ustedes quizás tendrán razón, algunos de ustedes quizás no tendrán tanta razón en ello. Mm, Hay un poquito de eso y hay un poquito de todo lo demás también, así que vamos a ir conversando de estas cosas a lo largo de la jornada. Otro problema importante que surge al respecto del concepto del psicópata es la aparición de un DSM sobreinclusivo que elimina una serie de categorías, sobre todo, por ejemplo, el concepto psicópata ya no se utiliza en el DSM-5. Y la tradición diagnóstica clínica ha hablado durante décadas de una estructura que, con distintos nombres y distintas acepciones, ha descrito al psicópata como una entidad diferente de otros trastornos. Entonces, de alguna manera, la charla del día de hoy, vamos a hablar de psicopatía, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se entiende, lo que se entiende, de qué es lo que se entiende un poquito por esto, y cuáles serían las implicancias para poder hablar de un diagnóstico o de una detección oportuna de la psicopatía. Desde ya, por ejemplo, debemos decir que existen otros test, otras formas para poder diagnosticar o para poder evaluar presencia de psicopatía. Pero aquí nos tenemos que llevar a un diálogo mucho más anterior a esto. Antes de hablar de cómo diagnosticar una psicopatía, tenemos que hablar del concepto de la psicopatía propiamente tal. El problema es que en el DSM actual y en el DSM-4 también, el concepto de psicópata ya no se está utilizando. Y se utiliza como sinónimo o se utiliza la categoría personalidad anormal para poder describir a una personalidad con estas características. Sin embargo, aquí tenemos una serie de problemas al respecto. Yo les puedo preguntar lo mismo, todos conocemos las curvas normales. Una curva normal implica que si tomamos a la población, la mitad de la población se comporta de una manera y va a haber una cola para abajo y para arriba que se comporta de manera diferente. Mozart, por ejemplo, era un sujeto anormal. Vivaldi era un sujeto anormal. Isaac Newton era un sujeto anormal. Sin embargo, no por ser anormales, eran psicópatas. Entonces, desde ahí hay una serie de problemas conceptuales en el que nosotros, en nuestros manuales actuales, hablemos de personalidad anormal, ¿sí? Porque la psiquiatría antropológica dice que no existe la normalidad en términos psicológicos. Vamos a hablar de normalidad solamente en criterios estadísticos. Porque ¿qué es normal? Si el día de hoy yo agarro a una persona porque me cayó mal o me miró feo en la calle y le abro las tripas a la mitad y lo dejo ahí desangrándose en la calle, eso está totalmente mal aquí en Chile y en la mayoría de los países del mundo. Es totalmente ilegal y hay una serie de problemas técnicos con eso. Sin embargo, en algunas culturas, la violencia es una de las cosas más deseables. Y una persona que mata a alguien solamente porque lo miraron feo, quizás termina siendo el jefe de una tribu o el jefe de un pueblo. La misma conducta de matar a otro individuo eh, tiene distintas valoraciones dependiendo de quién lo observe, dependiendo del observador, dependiendo del momento histórico en que se observa esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Esparta? A los niños en Esparta se les mandaba a pelear contra osos y se les enseñaba a los niños de 12 años a matar gente. En ese entonces estaba legítimo y desarrolló un sistema social militar que hasta el día de hoy es alabado y se destaca en términos históricos. Pero hoy en día tú haces eso con un niño de 12 años y es totalmente denunciable y ahí está todo, todos los derechos del niño en contra, qué sé yo.
Entonces, las conductas para la psiquiatría antropológica no pueden hablar de normalidad. Entonces, cuando hablamos de psiquiatría, de psicopatía o de patologías, tenemos que primero hablar qué es lo que es la conducta normal. ¿Existe la conducta normal? Porque estamos hablando de psicología, la mayoría de las personas aquí probablemente son psicólogos en formación. ¿Qué es normal? ¿Podemos hablar de normalidad más allá de lo que es estadística? Mm. O sea, primer punto de partida, no vamos a hablar de conducta normal, solamente lo vamos a utilizar para describir una cuestión matemática. ¿Bien? Y en ese sentido, no podemos utilizar como sinónimo la personalidad anormal de psicópata. El psicópata no es sinónimo de una persona normal. Entonces, abrimos esta discusión con un cuestionamiento a nuestros manuales diagnósticos que presentan un panorama sobreinclusivo. Ahora, por ahí entre medio hay un motivo por el cual los conceptos van cambiando y ahí entre medio se busca dejar de demonizar en algunas cosas, pero entre medio se pueden pasar a llevar una serie de entendimientos. A lo que voy, si tú vas por los manuales y si te dejas guiar por los manuales, de acuerdo a los manuales, el psicópata no existe, ya no se habla de psicópata. ¿Sí? Sin embargo, el último año o los últimos años que he trabajado en el sistema penal, me ha tocado hacer informes de sujetos que son psicopáticos, desde inicio a fin. Les puedo decir, por ejemplo, ¿cómo se llama este caso? Gajardo, Abraham del Carmen Gajardo. Este sujeto tiene violación serial, psicópata de Cauquenes. Los mismos medios, yo me enteré que era un caso mediático después de tomarlo, los mismos medios lo describen como psicópata. Yo tomé un Rochard de este caso y lo conversé con Brickman, con otros colegas para poder confirmar esto, y efectivamente configuraba un perfil psicopático. Entonces algunos dirán, oye, pero no, que en estos tiempos 2021 tú no puedes hablar de psicopatía, tenemos que hablar de otros tipos de diagnóstico porque los manuales están evolucionados, qué sé yo, y es totalmente de acuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido, que los manuales se actualizan por algo. Sin embargo, para mí es un error conceptual, y aquí podemos estar en desacuerdo, para mí es un error conceptual tomar los manuales como la última chupada del mate o como lo último que determina la vida. Porque hagamos el ejercicio, volvamos un poquito más para atrás. ¿Qué pasaba con el DSM-3? El DSM-3 consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Y si no me equivoco, dejó de ser ahí para el DSM-4, dejó de serlo. Y si no es así el caso, era en el DSM-2 y para el DSM-3 dejó de serlo. Como sea, me puedo estar equivocando en la edición, pero para un DSM la homosexualidad era un problema clínico. Y cuando cambió la versión del DSM, automáticamente dejó de ser un problema clínico, solo porque el libro lo decía. Y esto pasa para bien o para mal. ¿Sí? En ese sentido, aparecen cuadros nuevos y desaparecen cuadros nuevos solo porque un libro lo diga. Mm. No sé, que yo les dejo la reflexión o les dejo la discusión abierta. Personalmente no considero que sea adecuado tomar un manual desde inicio a fin como la última chupada del mate, porque hemos visto que los primeros manuales han cometido errores y que los últimos que tenemos ahora no tienen por qué estar exentos de estos errores. Así que vamos a hablar de psicopatía con estos conceptos a la vista. Ahora, si bien es cierto, por ahí Nicolás dice que dejemos las preguntas y las dudas hacia el final, a mí me gustan las conversaciones dinámicas y esto es un conversatorio más que una charla. Entonces, a mí me gustaría que, si de repente ustedes tienen dudas o tienen algún comentario, por favor, levanten la mano, conversemos. Si estamos aquí porque de alguna manera creo yo que a todos nos gusta el tema. Así que podemos conversar de esto de manera abierta si somos colegas hablando de un tema que nos gusta. La única diferencia es que yo ahora les voy a presentar una investigación personal al respecto. Así que vamos a ello. El tío de la derecha es nuestro querido amigo Charlie Manson, y algunos dirán, oye, pero ¿qué está haciendo? Sí, pues la música que le pongas va a quedar bien con esa imagen. Y estas caritas son clásicas del tío Charlie Manson. Mucho revuelo hay respecto de qué es lo que pasa con el caso de los Manson, porque Charlie Manson técnicamente no mató a nadie, pero incitó una serie de crímenes y hay un comportamiento de mente criminal ahí detrás, qué sé yo. Cuando esta persona lo capturan o se le hace el proceso legal al respecto, esta persona dice, no recuerdo muy bien la frase, pero dice, no soy nadie,
soy un cuchillo si te me acercas, ¿para qué quiero dinero? Yo controlo el inframundo. ¿Para qué quiero trabajar si tengo una motocicleta y 10 quinceañeras ahí esperándome? ¿Para qué quiero trabajar? ¿Para ustedes? ¿Para fingir que me importa el dinero? Si yo hago el dinero, yo hago rodar las monedas, yo controlo el inframundo. Si empezara a matar gente, créanme que no quedaría nadie vivo. Comillas. Algo así dice Charlie Manson. Con estas caritas, con esta misma cara. Entonces, este tipo de casos no es tan fácil como decir, esto es una depresión y fin. Y tampoco es tan sencillo como decir, no, esta es una esquizofrenia. Porque tampoco configura una esquizofrenia del todo. Aunque hayan algunos rasgos que algunos dirán, no, pero esto rasga o esto pasa a llevar mucho a los psicóticos. Hay entre medio algunos autores dicen que eh, la psicopatía tiene mucho que ver con los psicóticos y que los trastornos psicóticos son como un estado más exacerbado de una base psicopática. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero hay ahí una correlación. O sea, al final la mente es una. ¿Dónde marcas tú la diferencia? ¿Sí? Conocemos ya en los casos que en comorbilidad un rasgo puede puntuar para docenas de casos o docenas de diagnósticos. Entonces, siempre se analiza un caso a caso por esta misma naturaleza de que cada caso es esencialmente diferente a otro. Harre, que es un autor que utilizamos de base para hablar de psicopatía, en el año 70 dice que el psicópata es incapaz de demostrar simpatía o genuino interés por los demás, los manipula y los utiliza para satisfacer sus propias conveniencias. Sin embargo, recurre a una exuberante sofisticación y una aparente sinceridad, y a menudo es capaz de convencer a los mismos que ha utilizado su inocencia y los propósitos de cambio. Entonces tenemos que Harre describe en el año 70, hace no sé 20, hace más de 50 años, que el psicópata es una entidad que manipula, pero se hace mostrar como que no, se camufla entre otras tendencias. Es decir, debemos partir por la realidad de que no hay solo un entendimiento de lo que es la psicopatía. Si bien es cierto, hay algunos autores que tienen mayor revuelo, como por ejemplo Harre o Klikli o el papito de todos, Schneider, Kurt Schneider, eh, que son los que más hablan desde el punto de vista desde la clínica antigua. Y aquí usted dirá, oye, pero ¿de qué libros son estos? ¿De qué años son estos libros? Del año 70. Ah, pero entonces ya no están actualizados. Sí, a esta realidad de que debemos tener una visión positivista desde la investigación en psicología, yo les dejo también esta otra realidad de los viejos sabían. Estos viejos que estaban mirando la psicopatía enfrente, lo estaban viendo. Estas personas vieron casos de psicópatas o casos de asesinos seriales cuando recién el concepto de asesino serial se empezó a acuñar. Brickman, que fue mi mentor y es mi mentor, y Aracena, que fue el mentor de Brickman, tuvieron otra escuela. A ellos les enseñaron a ver esquizofrenia, perdón, llevando esquizofrénicos a la sala de clases. Hoy en día no podemos hacer eso por una serie de problemas legales. Pero a eso voy. Los viejos, esta gente que tú dices, no, pero estos son libros, son viejos. Los viejos tuvieron otro entrenamiento, otra visión, otra escuela. El mundo de la psicología para ese entonces era mucho más rústico, si bien es cierto, claro, pero lo que se veía se podía ver de un estado quizá un poco más puro. Que el desglose actual, conceptual, que el definir aquí y por allá puede incluso deshacer algunas cosas. Y para el caso contrario también, pues la sobrediagnosticación también es un problema. Entonces, nos enfrentamos a la situación de que el concepto de psicópata ha sido tratado desde antes y hoy en día se ha dejado un poquito de lado. Pero, ¿a qué estamos hablando hoy día? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta charla? Pasa que la psicopatía no ha dejado de existir solo porque lo diga un libro. Y esa es mi propuesta el día de hoy hacia ustedes. Y si ustedes han tenido oportunidad de trabajar en el área de diagnóstica clínica y han tenido oportunidad de trabajar, no sé, en contextos penitenciarios, forenses, jurídicos, qué sé yo, de repente pueden coincidir conmigo, que la psicopatía es un algo real, a pesar de que los libros ocupen palabras más suaves para tratarlo. Vamos a ver, por ejemplo, un pequeño caso. Vamos a ver un par de casos sin profundizar mucho, pero para ilustrar un poquito de esto. Lo clásico que uno piensa, no, que el psicópata es el tipo que anda con un cuchillo. ¿Cómo utilizamos nosotros la palabra? No, que le psicopatía en las redes sociales, porque te metiste a revisarle las cosas. No, eso no es psicopatear. Sí, eso es ser ansioso nomás, es tener un patrón ansioso, no controlado, es tener otro tipo de conductas, no es psicopatía. Pero utilizamos la palabra psicópata para muchas cosas. Nosotros pensamos que hay solo un psicópata, el tipo del cuchillo que anda ahí detrás de la sombra, es como una especie
de caricatura. Y si bien es cierto, es un tipo de psicopatía, este caballero Kurt Schneider define que hay al menos 7 tipos de psicopatía. Hay muchos tipos de psicopatía. El psicópata violento es solo uno de ellos. ¿Sí? Hay personalidades, por ejemplo, que están siempre tristes, pero sin ninguna base biológica que explique su depresión o que no tengan ningún problema para explicar esta conducta y ellos están bajoneados de base. Eso también es psicopático. Aquí hay un problema del concepto de psicopatía, que psicopatía utiliza la palabra psique y patía de patológico. Habla de una patología mental. Pero el problema es que la rama de la psicopatología ya habla de patologías mentales. Entonces alguno dirá, ¿por qué la psicopatía se llama psicopatía si toda la psicopatología describe una serie de otros cuadros psicopatológicos que no son psicopáticos? Ah, quizá ahí entre medio nos pisamos la cola. Es una cuestión conceptual nomás, por cierto, de que en algún momento de la historia se acuñó el término psicopatía y en algún momento de la vida se acuñó el término psicopatología. A lo que voy, el psicópata, da lo mismo el tipo de psicópata que tengamos enfrente, tiene una patología de base. Ese es el rollo. No es un árbol que se torció. No es un árbol que iba bien y de repente se torció. El psicópata nació probablemente con un problema ya de base. No hay un algo que explique que esta estructura se haya deformado en la vida. Aunque si profundizamos en la teoría, encontramos que hay cuadros psicopatomorfos, donde que parece una psicopatía, pero solamente porque eso parece. Si ustedes ven, por ejemplo, South Park, algunos dirán, no, Eric Cartman de South Park es psicópata, pero hay algunos capítulos entre medio donde muestran que a él le pasaron cosas. Entonces ya no es del todo un psicópata puro. Y hay algunos autores que hacen la diferencia. Entonces, hasta este punto, primero, la psicopatía es un algo, aunque los libros digan que no es un algo. Segundo, hay muchos tipos de psicopatía, no solamente el tipo del cuchillo. Tercero, aunque haya muchas diferencias, el psicópata tiende a ser psicópata porque sufre por su condición o hace sufrir a alguien más por su condición. ¿Bien? Y ahí entre medio van a haber muchas definiciones conceptuales de distintos autores, pero eso es como un buen eh, acuerdo, ¿sí? Una buena definición de psicópata. Entonces, dentro de todo este mar de conceptos y dificultades para poder precisar lo que es un psicópata, tenemos que saber eso. Hay hartos tipos, sí hay hartos tipos, pero al margen de eso, tenemos que saber que tienen igual una vida emocional. Lo clásico es que uno piensa, no, el psicópata no tiene emociones. O algún niño quinceañero dirá, no, yo no tengo emociones, así que soy psicópata. Bueno, quizás esa persona tiene un problema emocional, quizás tiene mucha pena, quizás necesita un abrazo, pero no sé si es del todo psicópata. Entonces, un error también conceptual desde la vida exterior como desde la academia interna que estudia la psicopatía es pensar que los psicópatas no tienen emociones. Y la realidad es que lo que se ha demostrado actualmente es que la psicopatía presenta una disfunción en la comunicación entre el lóbulo prefrontal con la amígdala. No es que no tengan emociones, sí tienen emociones. Lo que falla es la comunicación entre su zona emocional del cerebro, el segundo piso del sistema límbico, con la corteza, específicamente con la zona frontal, que es la zona encargada de la toma de decisiones, el control moral, la culpa, etcétera, etcétera. Por eso se dice que el psicópata no tiene culpa. No es que no sienta culpa, sino que la zona que comunica el procesamiento de la culpa con las emociones no está conectando bien. Entonces, hay una característica biológica en el psicópata, o en el tipo de psicópata puro, como se le llama. No significa que solamente los psicópatas tengan que tener esta característica biológica, sino que en la mayoría de los psicópatas que son detectados como psicopatía pura tienen esta característica, que hay una disfunción ahí entre ambas zonas. Ahora, si tú me preguntáis, esta es la misma disfunción que tiene un adolescente en su adolescencia, que tiene el prefrontal inmaduro y su amígdala está en pleno explosión por la adolescencia y la pubertad. Entonces, ¿hay una mal comunicación en esa zona? También. Y no por eso un adolescente va a ser psicópata. Entonces, de ahí viene la importancia de definir bien lo que es un psicópata, para no mezclarlo con otras categorías y no imponer un cuadro diagnóstico psicopático a alguien que no tiene características psicopáticas, porque es muy fácil. Sabemos nosotros, personas que utilizamos en los manuales diagnósticos, sabemos que si abrimos la página 30 o 40 o cualquier página del DSM y miramos la lista de criterios, no sé, para episodio depresivo mayor, por ejemplo, probablemente todos puntuemos para eso. Si nosotros revisamos el PCLR, que es en la escala
el inventario con el cual se mide psicopatía en cárceles, la mayoría de ustedes van a puntuar, sorprendentemente más de lo que ustedes creerían. Pero es porque un cuestionario no de autorreporte, no es que el psicópata vaya a llenarlo, pero la persona que evalúa lo llena. Es un cuestionario con 3 alternativas. Muy fácil de cometer errores ahí. Entonces, de ahí viene la importancia de diagnosticar un caso con posible psicopatía con instrumentos que hagan alusión a no a la respuesta directa, porque si tú le aplicas un 16PF, le aplicas un cuestionario directo a una persona, es fácil responderlo de cualquier manera. Un psicópata fácilmente te puede tostar un cuestionario en ese sentido. Aplicarle un 16PF o un MMPI, que es lo que clásico dicen, no, el MMPI es muy bueno para sacar cuadros clínicos, claro que es bueno, pero un psicópata hábil o relativamente inteligente se lo puede tostar como quiere. Entonces, de ahí viene la importancia de utilizar pruebas que no puedan ser fácilmente falseadas. Y de ahí la importancia de utilizar el Rorschach para detectar no solamente psicopatía, sino cualquier otro tipo de desorden mental. Porque ya hemos hablado, quizás no en esta ocasión, pero hay información de sobra para demostrar que el Rorschach es muy hábil en la predicción de conductas y en la descripción de estructuras de personalidad, con una precisión superior al 0.8. Y eso ya es demasiado. Es una prueba proyectiva, así que como categoría tiene más valor predictivo, por ejemplo, que una prueba gráfica. La prueba gráfica tiene 20% de validez, un cuestionario 30, 40, un test proyectivo 60, 80% de validez predictiva. Entonces, de ahí viene la importancia o lo que llevó a nuestro grupo en su momento a hacer la investigación que les voy a presentar al final del día de hoy. Pero para hablar de esta investigación tenemos que hablar del concepto psicópata. Y aquí llegamos como 20 minutos mirando al tío Charlie Manson ahí diciendo caras. Pero bueno, vamos con un caso entonces. Ya hemos dicho que el psicópata sí tiene emociones, pero no como se entiende usualmente. ¿Qué pasa con el caso de Donald Hume? Este caballero acá, tú lo ves y dices, ¿qué tiene de raro esa cara? Nada, ¿cierto? Pero bueno, no somos frenólogos como para decir si tiene o no criminalidad solo por su cara. Caras vemos, corazones no. Este caballero mató a su socio de prácticas ilegales en el mercado negro inglés con un cuchillo en el año casi en los años 50. Se deshizo del cadáver alquilando una avioneta y arrojó el cuerpo desmembrado en 3 paquetes sobre el Canal de la Mancha. Inventó una historia sobre la cual 3 hombres le pagaron para que se deshiciera de unos paquetes y logró convencer al jurado y solo es condenado a 12 años de prisión en calidad de cómplice. O sea, este tipo mató a alguien, dispersó las partes y después dijo que no, que a él lo obligaron. Ya, aquí viene lo gracioso del caso. Cuando salió de prisión, 8 años después, este caballero vendió la historia real del asesinato al Sunday Pictorial en el año 58, como 9 años después del evento este. 9 años, ¿cierto? 1949, 1958, un poquito más. Vendió la historia por 2.000 libras y se fue a vivir a Suiza. Queriendo llevar una vida de lujo, atracó 2 veces el mismo banco en Inglaterra y pocos meses después un tercer banco en Suiza, a principios del año 59. En estos atracos, tiroteó a varios empleados y finalmente mató a un taxista en su vida después de atracar el banco suizo. Esto es una frase de Donald Hume. Dice, si tienes un enemigo que destruye tu equilibrio, deshazte de él. Yo creo que la autodefensa, la supervivencia de los mejores dotados, el poder y la fuerza tienen siempre razón. Esta persona fue condenado a cadena perpetua y trabajos forzados. En el año 76 fue liberado y trasladado a Inglaterra, donde ingresó en el hospital de Broadmoor para delincuentes mentalmente desequilibrados. En el 88 fue trasladado a otro hospital psiquiátrico penitenciario, donde continúa residiendo en la actualidad. ¿Por qué este caso se lo menciono a la pasada? Porque este individuo inicialmente comete un crimen, clásico crimen, todos pueden decir, pero esta persona, además de mentir, que no es nada extraño en los juicios ni en estos procedimientos penales, una vez que miente y sale de la cárcel, tienta la suerte, vende la historia y sigue cometiendo crímenes. ¿Sí? Algunos dirán, ya, pero este caso podría ser un antisocial sin ningún problema. Ok, sí, vamos a discutir de eso, podemos discutir de eso, pero les menciono este caso a la luz de posibles psicopatías. Y este rollo de deshacerse de la competencia. Fue directamente capaz de matar a alguien huyendo de uno de sus crímenes. Ya de alguna manera, si bien es cierto, un criminal que ya mata tiene una baja valoración del resto, en este caso su valoración del resto fue mucho más grosera y es como que cayó preso y después como que tuvo permiso de hacer más cosas, no sé.
se sintió en libertad de hacerlo. Quizás también son otros tiempos. Recordemos que en esos años, 1950, no había internet, no había análisis de huellas digitales. Entonces, había una serie de cuestiones que facilitaba que los crímenes fueran de ese tipo, como ir a atracar bancos, qué sé yo. Hoy en día es mucho más difícil. Ahora ahí tenemos el caso de Donald Trump. Clickly, o Clickly, no sé, nosotros el compañero le decíamos Clickly. Clickly tiene un libro que se llama La Máscara de la Cordura, y en este libro él propone una serie de características que describen a un psicópata. Y nosotros, para poder hacer nuestra investigación, consideramos este listado de Clickly como bastante adecuado. Primero, inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones de pensamiento irracional. Esto se traduce a que la persona no tenga patologías como psicóticas, porque si la persona tiene alucinaciones, cualquier otra conducta puede estar explicada bajo su diagnóstico psicótico esquizofrénico. Entonces, si mata a alguien, puede ser explicado por este cuadro. Por eso el primer diagnóstico diferencial es esto, el primer rasgo diferencial es esto. 1, inexistencia de alucinaciones o de otras manifestaciones irracionales. 2, ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. Por eso se dice que el psicópata es calmado y es de mente fría, qué sé yo. A propósito de comillas, mente fría, la única diferencia, o no es la única, pero una diferencia tangible en la violencia del psicópata es que el criminal usual explota de manera violenta en el momento en que lo amerita. Sin embargo, el psicópata planifica la violencia y la dosifica, como por ejemplo el caso de Tomás Bravo, ¿era? O de esta otra chiquitita que los papás habían puesto de acuerdo por WhatsApp de cómo lo iban a matar y cómo lo iban a deshacerse del cadáver. Bueno, ese tipo de violencia es violencia psicopática porque es planificada. ¿Bien? Encanto externo y notable inteligencia. Esto es cualquier carisma. ¿Bien? 4, egocéntrico o egocentrismo de manera patológica e incapacidad de amar. Aquí, comillas, incapacidad de amar. Bueno, ¿cómo vaya a decir si es capaz o no es capaz de amar? Habría que preguntarle a sus parejas y cómo haya sido su vida emocional. Es un poco difícil de precisar esto, pero sí podemos decir que hay un egocentrismo patológico. Con que haya eso, estaríamos bien. 5, gran pobreza de reacciones afectivas básicas, como reacciones mamíferas de querer abrazar, de sentir miedo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. Vamos a tener problemas en la sexualidad. 7, falta de sentimientos de culpa y vergüenza. Como dijimos, no es que no tenga culpa, no es que no tenga vergüenza, ¿sí? Pero usualmente no se procesan de la misma manera. Y por eso parece que no la tiene. Un psicópata que vea su trabajo expuesto o que vea que de repente cometió un error súper torpe va a sentir vergüenza. Pero no de la manera vergüenza moral que nosotros sentimos, sino vergüenza como de, yo fallé, yo que era tan bacán, qué sé yo. Entonces, si alguno de ustedes vio la serie de anime Death Note, ahí donde el Kira era un tipo que se pone a matar gente, qué sé yo, al final comete errores súper torpes y tiene una curva psicopática muy, muy de libro, con comportamiento con características muy psicopáticas, que en algún momento pierde el control y comete un error tonto, y en ese error tonto es pesquisado. Si ustedes vieron la serie Sherlock, por ejemplo, Sherlock en algún momento también comete un error, mata a una persona, y ahí es donde, comillas, llega como a otra escala de problema. Entonces ahí ojo con los psicópatas que muchas veces no son pesquisados, porque no matan a nadie, pero eso no significa que no estén por ahí. Al contrario, tienden a buscar cargos de posiciones de poder. Yo te puedo preguntar, ¿y tú crees que los banqueros o los grandes líderes mundiales que tienen que trabajar con miles de vidas no tienen características psicopáticas también? Un banquero, por ejemplo, que tiene que subir una tasa de interés va a andar pendiente de la señora José, de la señora Pepita, del caballero Mario. No, les da lo mismo. No les importa la vida en pequeña escala. Ellos manejan la vida en otra escala. Entonces, ahí nos podemos cuestionar un poquito de cómo funciona esta psicopatía en la sociedad, porque nosotros pensamos que el psicópata está detrás de la reja y no es así. Está lleno de psicópatas ahí dando vueltas, pero algunos son más hábiles y hay algunos que son menos hábiles. Y los que cometen un error y llegan al sistema policial o al sistema judicial, claro, ahí son pesquisados, pero eso no significa que no hayan otros por ahí dando vueltas. Y eso pasa con todos los trastornos de personalidad, por cierto, o con todos los trastornos clínicos. Son indignos de confianza, tienden a mucho a las mentiras y la insinceridad. Eh, Hay pérdida específica de la intuición. De repente el sentido común no les puede funcionar tan bien. Hay una incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Y esto
colinda o se puede parecer mucho a lo que dice la esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia dice que hay una falta de propositividad a futuro, está un poco dañado esto. Conducta antisocial sin aparente remordimiento. Amenazas de suicidio raramente cumplidas. Razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida. Es como son rígidos mentalmente. Son irresponsables en las relaciones interpersonales, si puede haber un rollo con la sexualidad ahí entre medio. Comportamiento fantástico y abuso del alcohol o de otras sustancias. Comportamiento fantástico en el sentido de que deliran de su propia grandeza, que ellos son los grandes salvadores del mundo, qué sé yo, y hay el abuso de drogas que puede potenciar cualquier otra característica anterior y puede incluso llevarte a cometer un crimen. Estas características son las que propone Clickley y nosotros estamos diciendo, sí, describen bastante bien lo que nosotros entendemos de un psicópata. Sin embargo, para que hablemos de un psicópata propiamente tal, tienen que tener, ojalá, todas estas características. Con una o dos de estas, puta, ¿quién no tiene una o dos de estas? ¿Quién no tiene un par de estas? ¿Quién no tiene 10 de estas, quizás? Pero ahí vamos viendo que tienes que tener la mayoría, por no decir todas. Veo con felicidad que hay 31 personas conectadas. Gracias por estar aquí conectados, de verdad. No pensé que llegaran tantas personas. Este autor, Hare, que lo mencionamos antes, hace diferencia entre los psicópatas primarios y secundarios. Los primarios serían estos sujetos puros, por así decirlo, que cumplen los 16 criterios y que probablemente tengan este problema neurológico. Los secundarios serían individuos capaces de mostrar culpa y remordimiento y capaces de establecer relaciones afectivas, estando su conducta motivadas por problemas de índole neurótica. O sea, tienen una psicopatía, pero no es tan de base, por así decirlo. Y ahí es donde yo les decía que algunas psicopatías son estructuras con tendencias psicóticas, que sea, por ejemplo, que fueron muy maltratadas por la vida y que terminan adoptando una psicopatía. Pero no es porque vengan realmente con la semilla psicopática. Si es que existe un concepto propiamente tal como la semilla psicopática. Estos tipos de acá, Hare y Cox, introducen un tercer tipo, que es el psicópata disocial, para designar a los sujetos con una conducta antisocial que pertenecen a un mundo marginal y disponen de una subcultura propia, diciendo que tendrían una personalidad normal y que serían capaces de funcionar dentro de su propio grupo mostrando culpa o afecto. Entonces aquí estos tipos dicen que habría un psicópata disocial, que es como... en algunos cuadros diagnósticos se habla de el cuadro antisocial cuando la persona tiene más de 16 años y del cuadro disocial cuando el niño tiene menos de 16 años pero tiene las mismas conductas. Como por ejemplo matar animales, la crueldad, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan aquí del psicópata disocial, hacen un nexo entre las características antisociales y las características psicopáticas, diciendo que básicamente un antisocial que parezca psicópata va a dejar de ser psicópata del todo porque en los grupos sociales en los que se inmerge, en los que se mete, es capaz de mantener culpa todo. Dame un segundo, me están llamando. Ahora sí. Lamento la interrupción, me estaban llamando, tuve que cortar. Entonces, ahí a propósito de, estas son categorías conceptuales, no significa que esto sea así la vida, pero estos autores lo presentan de esta manera. ¿Y por qué se los menciono? Porque de alguna manera tenemos que entender que el psicópata puede tener características presentes en otros cuadros clínicos, por ejemplo, un antisocial. Pero el antisocial, que va a ser el típico criminal que mata, qué sé yo, en su grupo de criminales va a presentar culpa o remordimiento. Y eso hace que no sea del todo psicopático, sino que es un antisocial que hacia los ojos del mundo directamente parece un psicópata, pero en realidad es solamente un criminal antisocial con rasgos psicopáticos. ¿Bien? Entonces hay una diferencia conceptual. El famoso caso de Ted Bundy. Netflix ha facturado mucho con esto, hay muchos documentales de Ted Bundy, y si bien es cierto, es uno de los tipos que usualmente se dice que es el máximo psicópata o el psicópata del libro, qué sé yo personalmente dudaría de si este tipo es un psicópata primario. No sé si es psicópata secundario, probablemente sí, pero primario, así de puro como lo menciona, no lo sé. Pasa que en los mismos documentales de Bundy, Ted Bundy se muestra a sí mismo y él dice, no, si yo tenía las mejores notas y yo tenía el mejor desempeño en las clases de gimnasia, qué sé yo, y la realidad es que no tenía las mejores notas.
Por aquí dice que representa casi en estado puro las categorías de Glikli porque tiene inteligencia en 124, pero un coeficiente intelectual de 124 es, sí, es alto, es sobre el promedio, pero no significa que sea del todo el genio que él dice que era. Y con este coeficiente intelectual, que fue medido con pruebas quizás no actualizadas, no estandarizadas, no explica su rendimiento académico en el colegio, que no tenía un buen rendimiento académico. Entonces, bueno, ahí podemos discutir, qué sé yo, pero a grosso modo sí, Ted Bundy, psicopatín, sí, uno de los grandes psicópatas de la historia, uno de los grandes asesinos seriales en la criminología contemporánea, mató y violó a posiblemente 40 mujeres, aunque él dice haber logrado más de 100 eh, muertes. Su última víctima tenía 12 años de edad y este tipo tuvo una curva de asesinatos. Partió haciéndolo de una manera muy no sistemática y después ya se acostumbró a hacerlo y ya después lo hizo como una práctica. Este tipo dice que debía haberse dado cuenta de que lo que le fascinaba era la caza, buscar sus víctimas, refiriéndose a sí mismo, está hablando de él mismo. Entonces, Ted Bundy declara o él explica que siempre fue un rollo de caza, de dominancia, un rollo animal, de ejecutar poder sobre otros. Y eso es una característica principal en los psicópatas, el ejercicio del poder sobre otros. Bundy es un ejemplo de la adicción a la violencia. Por ejemplo, los autores del libro El único testigo vivo escriben que Bundy al principio tenía que luchar con su conciencia para violar y asesinar a las víctimas, pero que pronto se convenció de que podía tratarlas como si fueran basura. Entonces al inicio él tenía un remordimiento, pero esto cambió. Algunos dicen, no, que el psicópata no tiene remordimiento. Sí, al inicio tuvo peros, pero después cambiaron. También pensaba que podía dejar de matar en cuanto lo deseara, lo cual tampoco era cierto. Una y otra vez la necesidad de tener control total sobre sus víctimas se volvió todopoderosa. Explicó que en el momento que cometía cada violación sentía que poseía a la víctima, comillas, como uno podría poseer una maceta, un cuadro o un Porsche. Así las poseía, como un objeto. Este tipo murió quemado en la silla, rostizado, o electrocutado, como lo quieran decir, en el año 89. Tenemos otro caso aquí de ejemplo. Dennis Nielsen. Este tipo, si no me equivoco, lo llaman como el psicópata creativo. Sirvió 11 años en el ejército y uno más en la policía de Londres. Vivió, trabajó y eligió a sus víctimas en una pequeña zona de West End y en el norte de Londres. Londres, tierra de Jack el Destripador, a todo esto. Confesó 15 asesinatos en el periodo del 78 al 83, todos hombres a los que contactaba en bares y pubs. Dennis Nielsen era homosexual y descuartizaba sus cadáveres y los escondía en bolsas en cualquier parte de la casa o en un jardín próximo donde residía. Tuvo relaciones sexuales con 6 de los cadáveres, a los que previamente lavaba, secaba y engalanaba. O sea, los dejaba más bonitos antes de tener relaciones sexuales con ellos. Comillas. Mis asesinatos eran una forma pervertida de buscar pareja. El medio era hacer contactos. He afrontado la realidad de lo que he hecho. ¿Sí? Hablando de su último asesinato. Y este es el último asesinato, por cierto. Saint 10 Clair. minutos. Ya, perfecto, en 10 minutos terminó esto. Sinclair era la persona que murió. Sinclair estaba en una silla, lleno de alcohol y drogas, y Nielsen coge una cuerda, comillas. Yo estaba tranquilo, nunca he pensado en la moralidad. Esto era algo que tenía que hacer. Consideraba todo ese potencial, toda esa belleza y todo ese dolor que es su vida. Tengo que matarle, terminará pronto. No me sentí mal, no me sentía perverso, me acerqué a él. Le quité la corbata, levanté una de sus muñecas y la dejé caer. Su brazo flácido volvió a caer sobre su regazo. Abrí uno de sus ojos y no había ningún reflejo, estaba profundamente inconsciente. Cogí la atadura y la coloqué alrededor de su cuello. Me arrodillé a un lado de la silla y me puse frente a la pared. Cogí los dos lados sueltos de la atadura y tiré con fuerza. Él dejó de respirar. Sus manos lentamente alcanzaron el cuello mientras yo seguía apretando. Sus piernas se estiraron violentamente. Le tuve así un par de minutos. Se quedó flácido. Dejé de apretar y quité la cuerda y la corbata. Había dejado de respirar y le hablé. Stephen, esto no dolió nada. Ahora nadie puede hacerte daño. O nada puede hacerte daño. Deslicé mis dedos a través de su decolorado pelo rubio. Su cara parecía tener paz. Estaba muerto. Dennis Nielsen. Esta es como la declaración que él hace. Nielsen contactaba a sus víctimas con un rollo de vinculación afectiva. Él no quería solamente matar, él buscaba matar y tener relaciones sexuales. Y no solamente tener relaciones sexuales, él no solamente buscaba eyacular, él buscaba tener un contacto con estas criaturas a las cuales mataba. Porque las adornaba, las vestía, las dejaba bonitas. ¿Sí? Entonces este tipo está consciente más o menos de su realidad y dice que más o menos que la ha ido asumiendo.
Tenemos otro caso, aquí otro asesino, que dice, después de matar volví a casa silbando, la tensión y deseo de matar se habían ido. O sea, habían sido tan intensos que cuando finalmente exploté, todas las tensiones y presiones desaparecieron, simplemente se evaporaron, aunque por poco tiempo. No sentía deseos sexuales, solo hostilidad. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo quería destrozarla por lo que ella representaba, perdón, una chica hermosa, una amenaza para mí, hacia mi masculinidad. Y ella era una criatura de Dios, su creación. Yo no podía manejarla sexualmente. Entonces este tipo ahí declarando un poquito a propósito de por qué mató gente. David Berkowitz tiene emociones, dominios de placer, frustraciones, ¿sí? Por ahí algunos autores hablan de que los psicópatas tienen estados reptilianos, en el sentido de que los reptiles, por ejemplo, no tienen la conducta de hacer vida social o no tienen la conducta de acumular cosas para hacer frente a periodos de escasez y no tienen respuesta emocional por la naturaleza de su cerebro. El cerebro tiene solamente el primer piso, que es movimiento involuntario, como nuestra cerebelo y nuestro tronco encefálico. Eh, Así que ahí entre medio se compara el cerebro de los reptiles con el cerebro de los psicópatas, pero la realidad es que los psicópatas sí tienen el segundo piso, que es el sistema límbico, y sí tienen la corteza para poder procesarlo. Lo que cambia es su comunicación entre estas zonas. Vamos a saltar porque nos quedan un poco poco tiempo, así que vamos a ir saltando esto. Emoción y psicopatía. Ya les mencioné a ustedes, les comenté un poquito a través de estos casos que los psicópatas sí tienen vida emocional, pero no lo que nosotros entendemos emociones como el miedo de la forma en que lo ejecutamos nosotros. Por ejemplo, ejecutan el sistema del placer fácilmente, a través de la muerte o del dominio. La cólera también es una expresión muy frecuente en ellos, sobre todo para dominar y para marcar. ¿Por qué terminan matando a alguien? Hay un acto ahí de fuerza, un ejercicio de agresión que se ejecuta. Entonces, hay vida emocional en los psicópatas, hay placer, hay cólera, hay deseo. Ahí los budistas dirán que el ser humano sufre porque desea cosas, pero el deseo en los psicópatas se lleva a otro nivel. En estos 5 minutos que quedan, yo les voy a mostrar en qué consiste la investigación que nosotros hicimos. Nosotros hicimos una investigación para sacar mi licencia como psicólogo. Hicimos mi tesis con un grupo de compañeros respecto de psicopatía. Nuestra pregunta inicial es, ¿qué diferencias hay entre los indicadores Rorschach correspondientes a sujetos diagnosticados con psicopatía y indicadores Rorschach de sujetos con trastorno de personalidad, con trastornos psicóticos o sin diagnóstico clínico? Entonces nosotros tenemos 4 grupos de trabajo: los psicópatas, trastorno de personalidad, trastornos psicóticos y sin diagnóstico clínico. Y estos 4 grupos nosotros tomamos los protocolos Rorschach, lo pasamos a una base de datos y le hicimos una sistematización de análisis de datos. Nosotros buscamos presentar un interés en los siguientes indicadores, que fue lo que nosotros vamos a revisar: las respuestas populares, el tipo vivencial, la relación MSA-FM, que es el control de impulso, el F%, el A%, el H%, respuestas globales, calidad formal menos, el H% en paréntesis, el uso de la S, relación WSA-M, los fenómenos especiales de interpretación, crítica al sujeto, confabulación, fabulación, respuestas pares, reflejo, inversión, figura, fondo. Entonces, estos son los indicadores que nosotros investigamos en nuestra tesis. Para nuestra metodología, lo que les dije, tomamos 4 grupos en 36 protocolos divididos y nosotros trabajamos con la prueba no paramétrica de U de McWhitney, considerando que tenemos 4 grupos y tenemos que ver cómo se comporta cada grupo en función de los demás. Las propuestas anteriores, porque hay otros tipos que han propuesto escalas de psicopatía para Rorschach, son estas. Primero, Aracena, que fue el maestro de Brickman, que fue el mentor de nosotros como tesis, sostiene que es necesario mirar el tipo perceptivo, el tipo de pensamiento, el tipo vivencial, principalmente. Esas 3 variables deberían ser importantes en el psicópata. Además, presentar importancia en las respuestas de color, considerando que es ahí donde se ve cómo se manifiesta la vida afectiva del sujeto. Además, es importante ver la F% y el FMXAM, nuestro sería control de impulso, que debería estar descontrolado, o debería haber un mal control de impulso. De la misma manera, Aracena propone que es importante mirar el H%, que debería haber variación ahí, considerando que este indicador nos da ideas de la consideración del resto, de los otros, la empatía. Gacono y Meloy, en el año 90, dicen que es importante mirar en un protocolo Rorschach de psicópatas las respuestas pares y las respuestas de reflejo
o el contenido este del fenómeno especial autorreferencia o personalización, cuando meten contenidos de su propia vida, cuando no es necesario. Además, es importante prestar atención al fenómeno especial de fabulación, giro instantáneo, como respuestas de oposicionismo, contenidos de máscara, contenido sexual inadecuado, contenidos violentos o ficción figura-fondo. Además de prestar atención de cómo se manifiestan las respuestas populares, porque una cosa es que sepa cómo se ve el mundo y otra cosa es que se adecue a él. Además, este otro autor, Bohm, presenta que debería haber entre 10 a 20 respuestas, debería haber ausencia de shock para un psicópata, debería haber predominio de D, debería haber un tipo vivencial cargado en las respuestas de color por sobre la FC, para que haya un tipo vivencial desadaptativo principalmente. Deberían haber confabulaciones y fabulaciones como señal de manipulación de la información, un F más por ciento bajo como señal de que hay una falla en el procesamiento, colores abstractos, un A por ciento aumentado como pluralidad del pensamiento, tiempo de reacción corto, bajo nivel de ansiedad, como baja latencia en ese sentido, altas respuestas de reflejo como indicador del egocentrismo, respuestas de vestuario como indicador de ocultamiento, máscara, ocultamiento, figura humana ficticia como distanciamiento de lo humano, animal ficticio, igual distanciamiento, arte, entre otras, además del reiterado uso de blancos y cortes arbitrarios como explicación de un oposicionismo cognitivo. Mucho más allá que los autores mencionados fue Irving Weiner, que en base a su experiencia forense propuso una escala de psicopatía, la cual es esta de aquí. Sin embargo, estos códigos son en base al sistema como general, por lo tanto ahí puede que ustedes no entiendan algunos de estos como el EA, que se refiere a eso, superador a qué. Si nosotros utilizamos el código del sistema comprensivo, hay algunos de estos códigos que no vamos a entender, pero sí vamos a entender, por ejemplo, que va a haber mayor respuestas globales que respuestas de movimiento, va a haber una experiencia humana disminuida, va a haber un tipo de vivencial extratensivo, etcétera, etcétera, y presencia de respuestas de color. Es una propuesta que ya existía el año 2012, y esta tesis nosotros la hicimos el año 2013, si no me equivoco. 2013, sí. Finalmente, Weiner dice que tienen que haber 12 de estos indicadores presentes y tiene que haber ausencia de respuestas mórbidas, respuestas de textura y respuestas de forma-dimensión. A propósito, nuestra investigación dice que este criterio de la ausencia de respuestas mórbidas no es necesariamente marcador para psicopatía. Por el contrario, nosotros vimos que sí se dan respuestas mórbidas en psicópatas. A todo esto, los protocolos de psicópatas que nosotros trabajamos fueron diagnosticados por otros psiquiatras y por otros profesionales también, además del propio Brickman en su experiencia toda la vida. Así que tenemos como criterios de diagnóstico externos para saber que eran psicópatas los que trabajamos. La hipótesis de nuestra investigación es que el comportamiento de los indicadores Rorschach de las respuestas populares, tipo vivencial, relación, MFM y todos estos indicadores que menciono acá van a ser significativamente diferentes para los psicópatas. La hipótesis nula es que todos estos indicadores no van a ser significativamente, estadísticamente significativa la diferencia con los demás grupos de estudio. Nuestras conclusiones son estas, o nuestros resultados. Respecto de la localización, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas comparando los psicópatas y los trastornos de personalidad. Así como tampoco hubieron diferencias entre los psicóticos con los psicópatas. Sin embargo, sí hubieron diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones de psicopatía y sin diagnóstico clínico. O sea, si comparamos a los psicópatas y a la gente que no tiene diagnóstico clínico, sí hay diferencias en las respuestas de DS y WD. Y la diferencia es matemáticamente significativa. En ese sentido, las respuestas de S reflejan una tendencia psicopática a oponerse a lo externo porque usan la S como código de blanco, de inversión figura-fondo, y la respuesta de detalle, pero no en base a un razonamiento que implica un todo o una mirada global o la realidad, sino que en base a lo momentáneo, a lo práctico y preferentemente enfocado a los detalles. Por otra parte, un W% disminuido estaría en relación a lo anterior y daría luces de un enfoque en lo práctico y en lo momentáneo, sin mucha capacidad para mirar la globalidad, pudiendo incluso vincularse al hecho de que los psicópatas no pueden apreciar los hechos junto a las consecuencias, dejándose llevar por los pensamientos y explicaciones particulares al respecto. Eso sería en cuanto a la localización. Respecto a los determinantes, cuando comparamos psicópatas con trastornos de personalidad o psicópatas con trastornos psicóticos, no encontramos diferencias. Sin embargo, cuando comparamos a
psicópatas sin diagnóstico clínico, encontramos diferencias significativas en la forma de dimensión y en la forma color acromático. En el caso de la forma de dimensión, y tal como señala Weiner, el que no estén presentes significa un indicio importante para determinar manera de diferenciar un cuadro psicopático, puesto que implicarían un distanciamiento de la realidad, lo cual resulta consecuente a la idea de que el psicópata reconoce una realidad que es propia, distinta a la realidad socialmente aceptada, y ante la cual pretende tener todo el control posible, incluso sobre terceros involucrados. Por otra parte, el indicador forma color acromático podría estar aumentado entre los psicópatas producto de las emociones de tipo disfóricas, presentes solamente en situaciones de incomodidad y alcanzarían niveles significativos en esta situación. Esto podría deberse a la situación de evaluación. A eso se refiere con situación de estrés. Así que los resultados determinantes, sí hay diferencias con el cuadro clínico, no clínico y los psicópatas. Respecto a los contenidos, no se encuentran diferencias tanto para psicopatía versus trastorno de personalidad, así como psicopatía Víctor, versus... tienes que ir cerrando. Perdón que te interrumpa. Ya, ok, sí, esto es lo último. En contraste, se encontraron diferencias para los indicadores de máscara, ropa y experiencia y contenido de hogar, por ejemplo, en los cuadros psicopatía versus sin diagnóstico clínico. También es importante el fusión figura-fondo, que también marcó tendencia hacia los psicópatas. Esto quizás sería de lo más importante para destacar, considerando que los fenómenos especiales son aquellos eventos que nos dan más información en un protocolo Rorschach, al margen de los estadísticos que calculamos. En análisis de psicopatía versus sin diagnóstico clínico, los indicadores de reflejo, aumento de conciencia y evidencia con confabulación presentaron diferencias significativas. Así que esto es importante. Cuando aparezca un reflejo, aumento de conciencia, interpretación, evidencia y confabulación, las cuatro sería importante porque podrían estar dando alerta de características psicopáticas. Al respecto, y tal como se señaló en el marco teórico, las respuestas de reflejo deberían encontrarse altas en los psicópatas, pero ante una inversión, como es el caso puntual, inversión figura-fondo, podría suponerse que se debe a que dichas respuestas también pueden encontrarse en el normal de las personas. Se espera que las respuestas de un protocolo normal también incluyan la respuesta de color, fusión figura-fondo, inversión figura-fondo, respuesta blanco, perdón. La evidencia como fenómeno especial, daría cuenta de una estrategia menos elaborada de justificación por parte de los sujetos sin diagnóstico que se basan en fundamentos compartidos socialmente y originados de interés por lo convencional y socialmente compartido. Finalmente, la confabulación en términos mayores de los sujetos sin diagnóstico darían cuenta de un mayor grado de imaginación en la tarea sin que juegue un pensamiento irracional un papel importante. Hay otras variables importantes también que salieron con significancia respecto a los protocolos. Salen, por ejemplo, las respuestas calidad O, el A% también sale importante marcando en psicopatía, y eso sería como lo más importante. En conclusión, en resumen, hay indicadores que nosotros propusimos al inicio que deberían manifestarse y hay otros que no deberían manifestarse. De acuerdo a lo anterior, los que esperábamos que se manifestaran fueron estos de acá, el A%, la conciencia de interpretación y confabulación. Los que no se manifestaron y que sí esperamos que se manifestaran fueron el tipo vivencial, uso de respuesta S y todas las demás que están aquí puestas. Por otro lado, hubieron otros indicadores que no esperamos que se manifestaran y aún así se manifestaron bastante bien para detectar psicopatía, que serían las respuestas de S, W%, el D%, forma de dimensión, forma color acromático, respuestas naturales, de máscara, de ropa, HH, evidencia y calidad formal. Eso serían los resultados de la investigación que nosotros presentamos. Entonces, para ir cerrando lo que es presentación y dar inicio a lo que sean preguntas, lo que nosotros hacemos el día de hoy es mostrarle primero el concepto de psicópata, de que es un concepto mucho más difícil de trabajar que simplemente dejarlo fuera de un manual diagnóstico. Con nuestra tesis nosotros demostramos que el psicópata o la psicopatía se comporta estadísticamente significativa en diferencia con otros cuadros diagnósticos. No es lo mismo un psicópata que un trastorno de personalidad, no es lo mismo un psicópata que un trastorno psicótico, no es lo mismo un psicópata que una persona sin diagnóstico clínico. Y lo que nosotros demostramos, los indicadores que les mostré y que si a alguno le interesa le puedo mandar la tesis más completa para que puedan revisar los detalles de las tablas, los indicadores que nosotros demostramos que se manifiestan sí precisamente se condicen en la mayoría con la teoría. Esto quiere decir que el entendimiento teórico del psicópata está bastante cercano
a la detección de psicópata a través del test de Rorschach. Estas tablas que nosotros presentamos fueron presentadas en el Congreso Latinoamericano de Rorschach del año 2015 y en el primer Congreso chileno de Rorschach en el año 2015 también, que esto fue en Santiago. Y el 16º o el 15º, no me acuerdo, perdón, el 10º Congreso Argentino de Rorschach en la universidad. Esta escala que nosotros proponemos está bastante aceptada, por cierto, por la Escuela Argentina. Y la Escuela Argentina, en términos forenses, nos lleva harta ventaja. Así que de alguna manera, que ellos no hayan pedido, porque esta tesis yo la estoy presentando ahora, pero la hicimos con mis compañeros de tesis y fue guiado por Brickman, está siendo aceptada en esos términos como teóricos por la Escuela Argentina y ha sido presentada en representación de todas las personas que lo hicieron por Brickman en otros países también, como en Brasil, qué sé yo, ahí para otros congresos de Rocha. Entonces, lo que les estoy diciendo es que los indicadores que nosotros proponemos funcionan, están por otros jueces, por otros expertos, están de acuerdo con esta propuesta y felizmente la significancia estadística dice que sí, se comporta de manera diferente. Entonces la invitación al final del día de hoy es que sí, la psicopatía es algo real, la psicopatía sí existe, sí se diferencia de otros cuadros y lo que mejor podemos hacer es contar con instrumentos, con estudio en el tema para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Por lo tanto, nuestra hipótesis inicial sí se cumple y lo que le he presentado el día de hoy no tiene una discusión respecto del concepto psicópata y cómo ver un poquito las características psicopáticas en el test de Rorschach. Eso sería mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, abrimos el espacio dentro del poco tiempo que nos queda para las dudas, para las consultas, comentarios que puedan tener respecto al tema, para que podamos ahí generar una conversación con Víctor también. Víctor, por mientras se generan algunas dudas para empezar a conversar acerca del tema un poco. Entiendo que el aprender acerca del test de Rorschach es algo amplio, ¿no? Es algo complejo. ¿Puedes contar un poco acerca de cómo fue tu experiencia con el tema del test en sí? A ver, esto quizás va a sonar muy poco académico, pero es la realidad. Yo soy una persona que hoy en día, si bien es cierto, soy profesional, qué sé yo, en su momento fui un estudiante, fui un cabro perdido en la vida que no tenía mucha idea de las cosas. Mis primeros años de universidad yo pasé cada ramo solamente pasándolo, sin una motivación particular. Hasta que, por ahí por tercer año de la carrera, me pasaron la asignatura de evaluación afectiva o de evaluación psicológica en adultos, y ahí empezamos a ver el test de Rorschach. Se me hizo muy interesante cómo fue que a través de un par de manchas se puede llegar a un diagnóstico, cómo un par de manchas pueden describir la mente de una persona, cómo podemos pasar a números la mente de una persona. Y más sorprendente esto, después de los años de utilizar el Rorschach, cómo es posible que una prueba describa tan bien el funcionamiento de una mente cuando son solamente manchas. Entonces, bueno, yo aprendí Rorschach en la Universidad de Concepción con Helmut Brickman. Helmut Brickman fue el que enseñó Rorschach desde que se fundó la carrera de psicología en la Universidad de Concepción hasta que él se jubiló. Estuvo como 30 años enseñando Rorschach. Yo fui de las últimas generaciones que él le pudo enseñar Rorschach, Zülliger y estas cuestiones. La realidad es que sí, como dice Nicolás, el test de Rorschach es una prueba un poco más compleja que el resto de instrumentos de utilizar y la diferencia principal con el VAIS o con otras pruebas de inteligencia es que hay hartas escuelas en el Rorschach. Y la escuela que predomina, en términos de que la que más se enseña, es la escuela del método comprensivo de Exner. Pero a mis estudiantes, que hay aquí entre medio algunos estudiantes, yo ya le he dicho harto de que la escuela de Exner no comprende muy bien la prueba de Rorschach, porque somete a la prueba a un análisis estadístico y a través de la estadística llega al diagnóstico. A través de los últimos congresos y lo que dicen los expertos del uso del Rorschach y lo que dice el mismo Hermann Rorschach, la prueba se debe trabajar con criterios cualitativos, porque es una prueba cualitativa. Y una cosa muy importante, esta es una prueba que no nace pretendiendo ser una prueba de evaluación psicológica.
El test de Rorschach, a diferencia de cualquier otra prueba psicológica, nace como un experimento que demostró ser muy bueno diagnosticando, pero no pretende aspirar a tener niveles de validez o confiabilidad. Resultó siendo un experimento brutalmente muy bueno. Pasa que Hermann Rorschach se paseó por casi todos los psiquiátricos de Rusia, donde él y otro médico tenían a cargo 300 personas, y a estas 300 personas le aplicaba pruebas, manchas de tinta, y se dio cuenta que los depresivos y los esquizofrénicos o las personas con otro tipo de problemas daban respuestas distintas. Entonces, hay muchas escuelas, pero las escuelas que nosotros trabajamos, las escuelas que al menos nosotros estamos enseñando en la Santo Tomás, la escuela que me enseñó Brickman y la escuela que manejó Aracena, que lo mencioné hartas veces en la presentación, Aracena le enseñó a Brickman fenomenología descriptiva, Brickman me enseñó a mí fenomenología descriptiva, yo le enseño a ustedes fenomenología descriptiva. Y esa es la escuela que se debería trabajar. Y no lo digo con prepotencia porque es la escuela que yo trabaje, sino que después del estudio, de entender cómo funciona el otro enfoque, hay una serie de diferencias técnicas que no recomienda el uso del enfoque exneriano para el trabajo del test de Rorschach. Por ejemplo, para Exner tú tienes que tener solo tres respuestas por lámina. Y si de la persona te da una cuarta, tú no la puedes codificar. Para nosotros tú puedes responder cuantas respuestas quieras. Después de la quinta, de la sexta respuesta, quizás viene tu respuesta real. Y puede que las primeras hayan sido pura defensa. Entonces, para Excel, por ejemplo, tú te puedes sentar al lado de la persona para evaluarlo. Y nosotros consideramos que eso es una sobrecarga de estrés innecesaria y la evaluación se hace frente a frente. No sé. Pero sí, respondiendo a la pregunta de Nicolás, aprendí Rorschach en la escuela de la Universidad de Concepción y hay una diferencia grande de escuelas. Pero felizmente la que nosotros trabajamos y con la que se hizo este estudio fue con la Escuela Fenomenológica Descriptiva. Perfecto. Por acá Melanie pregunta, bueno, dice, llega un poco tarde, pero la pregunta es si este test se puede tomar en entrevistas de trabajo o solamente cuando es derivado porque existe un rasgo psicopático. Ya, mira, interesante y muy buena pregunta. Pasa que todos los instrumentos en psicología son solamente herramientas. Si tú estás en una entrevista de trabajo y tienes 3 horas para evaluar a la persona, yo te recomiendo que apliques un Rorschach si te interesa. Pero depende mucho. Por ejemplo, si yo estuviera evaluando un gerente, vale la pena aplicarle un Rorschach quizás porque necesito saber en profundidad, voy a poner mucha gente debajo de esto, pero si necesito un operador básico, por ejemplo, o un reponedor, no necesito hacerle un Rorschach. Si voy a mandar a una persona, por ejemplo, a trabajar con niños a un colegio, a un liceo, las evaluaciones implican que le hagan ustedes de Rorschach, por ejemplo. Entonces, hay un error por ahí conceptual de que se piensa que el test de Rorschach solamente se utiliza en clínica, o peor aún, solamente se utiliza en clínica para contextos muy difíciles. Y la realidad es que tú, si dispones de una hora y sabes utilizar la prueba, la puedes aplicar en cualquier contexto. El test de Rorschach se le puede aplicar a niños. Y hay parámetros para evaluar el test de Rorschach en niños también. Por ejemplo, que las respuestas de color son mucho más frecuentes, porque son niños y tienen un cerebro diferente. Entonces, el Rorschach se puede trabajar en cualquier contexto. Lo que pasa es que se tiende a aplicar en contextos clínicos porque tiene una evaluación más profunda y se utiliza el test de Zuliger, que es la versión corta del Rorschach, que tiene solamente 3 láminas, para selección de personal o en temas de trabajo, para entrevistas de trabajo. Hans Zuliger, que fue discípulo de Hermann Rorschach, trabajó para el ejército suizo. Y este tipo, Zuliger, sabía utilizar el Rorschach, que son 10 láminas y te demoró 1 hora. Y él le dijeron, oye, ¿podía aplicarle prueba psicológica al ejército para saber en qué funcionaría mejor cada persona? Y este tipo dijo, oye, pero no voy a poder aplicarle una prueba de 1 hora a estos miles de personas. Entonces, bueno, invéntate una prueba más corta, le dijeron. Y esta persona inventó el test de Zuliger para manifestaciones masivas. El test de Rorschach se utiliza 1 a 1, es una prueba individual, con 10 láminas físicas. El test de Zuliger nace como respuesta a estos procesos masivos de evaluación y se aplican inicialmente a grupos grandes, con diapositivas. Tú proyectas las láminas del Zuliger. Esta imagen de acá es una mezcla de la lámina 1 del Zuliger, la lámina 3, perdón, del Zuliger. O la lámina 2, la lámina 1 y la lámina 2 del Zuliger. Son 3 láminas que se proyectan y después de que se inventó la proyección de láminas Zuliger para grupos, le dijeron, oye, ¿y por qué no aplicáis esta lámina en formato individual y no imprimimos esta? Y después de eso surgió el Zuliger en aplicación individual. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto colegas que aplican 3, 4 láminas del test de Rorschach y he visto colegas que proyectan estas láminas. Eso es lo peor que tú puedes hacer como profesional. Y si alguna vez tú ves que un profesional está proyectando las láminas del Rorschach, tienes que saber que eso no está totalmente fuera de orden. Eso no se hace así.
Hace poco hubo un congreso, un webinar de la Asociación Latinoamericana de Rocher, donde hablamos de, oye, estamos en pandemia, ¿cómo aplicamos Rocher? Se supone que no podría ya aplicar Rocher porque no podía acercarte a más de 1 metro con las personas. Aún así, yo he aplicado Rocher en cárcel con la máscara puesta, con los guantes, qué sé yo, ya. Entonces, ¿se puede aplicar? Bueno, hay gente que hace lo que quiere. Hay gente que actualmente está proyectando el Rocher a distancia, pero eso no es el Rocher. Y aún así, las personas que lo aplican saben que no es el Rocher, pero ¿pueden levantar información? Claro que sí, pueden levantar información. Entonces ellos utilizan la prueba sabiendo lo que están haciendo, pero con mucho criterio. ¿No está correcto metodológicamente? Claro que no, pero ¿pueden hacer, levanta más información que no lo estuvieran haciendo? Claro que sí. Entonces ahí uno tiene que aplicar parámetros. El test de Rorschach son 10 láminas y se aplica individual. No puede aplicarlo en grupo y no puede aplicar menos de 10 láminas, o si no le quitas validez a la prueba. Deja de ser Rorschach. Si quieres aplicar algo más breve, aplica el test de Zuliger, que tiene la misma validez que el test de Rorschach. Yo he aplicado protocolos Rorschach y protocolos Zuliger a la misma persona y los resultados son exactamente y sorprendentemente los mismos. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, en honor un poco al tiempo y también considerando que Víctor pudo responder amablemente y completamente la consulta de Melanie, dejamos unas palabras al cierre, Víctor, para ir terminando, ir cerrando este espacio que quieras comentar para empezar a despedir a los estudiantes. ¿Sí? Por acá hay una pregunta más. Creo que la puedes, Sí, estoy leyendo. Sí, incluir sí, en yo tu no tengo cierre, problema. ¿no? ¿Sí? Sí. Dejen escrita cualquier pregunta, por cierto. Veré si puedo responder alguna más si es que alcanzáramos. Eh, Dice, ¿qué recomendaciones de libros, revistas clínicas podemos informarnos sobre estos test actualizando si detectar una persona es psicópata? A ver, primero yo les recomendaría que prestaran atención a las actividades que hace la Asociación Latinoamericana, perdón, de Psicodiagnóstico en Rochard. Esto es la ALAR, A-L-A-R. Tienen página en internet y están haciendo webinarios gratis usualmente. Uno se puede inscribir y le llegan estas... Son como conversaciones actuales, por cierto. Así que ahí les dejo un algo. El ALAR. También está la Sociedad Argentina de Rochard y está la Internacional de Rochard. Son como sociedades que hacen eventos también de vez en cuando, pero principalmente busquen a la ALAR. Libros, les puedo recomendar el libro de Helmut Brinkmann, que se llama Introducción al uso del test de Rochard. Vale 6.000 pesos en PDF, si no me equivoco, y es de RIL Editores. Ahí lo dejé en el chat. Hay otro libro que es bueno, que se llama Lectura de las respuestas de Rochard, de Nelida Álvarez. Y hay una infinidad de otros libros de Rochard que pueden encontrar. Si tú me preguntas y no sabes nada del test de Rochard, puedes partir muy bien con el libro Introducción al uso del test de Rochard de Brinkmann. Helmut Brinkmann se llama. Helmut Brinkmann. Esos son buenos libros para iniciar. Y una recomendación es practicar. Practicar. Más que aprender a utilizar o aprender mucho de la teoría del libro, esto requiere práctica y esto requiere ejercicio de interpretación. Si por ahí de repente yo les dejo la idea, porque hay 39 personas ahí entre medio, de repente surge algo. Si de repente alguno de ustedes tiene interés en el Rochard y quieren, por ejemplo, aprender de Rochard o tener, no sé, un par de charlas, por ejemplo, al respecto, podemos analizar un par de casos. Por ejemplo, yo hago un electivo de psicología jurídica para Santo Tomás y enseño un ramo de evaluación socioafectiva. Entonces tengo protocolo y tengo casos de sobra de Rochard como por si hubiera gente que quisiera seguir aprendiendo esto. Entonces pueden anotar mi correo de repente, ps.demunoc@gmail.com, y ustedes como colegas en cualquier momento que quieran tener una duda o tengan un caso y no saben cómo codificar o no saben cómo interpretar, lo que sea, me pueden escribir y lo vemos entre todos. A mí me gusta esto, a Brinkmann le gustan las manchas, a mí yo llegué pidiendo así como, oye, quiero aprender más de esto porque me gustaba el rollo. Entonces, si a ustedes les gusta y están aquí por algo y quieren, no sé, más adelante hacer una investigación, formar un grupo de trabajo o seguir hablando de esto, juntarnos a hablar
no sé, de repente analizar un caso, qué sé yo, nos vamos rotando, ustedes presentan un caso, no sé. Esas posibilidades están. Yo tengo toda la disposición y va a depender siempre de la motivación y la iniciativa que tengan ustedes. Pero yo les dejo la brecha abierta. Esto es un área donde hay gente que nos importa, nos interesa y nos gusta esto. Y si a ustedes les gusta, podemos seguir investigando, hacer alguna cosa breve ahí entre medio, presentar algo, algún congreso, no sé. El cielo es el límite en ese sentido. Yo al menos estoy dispuesto a seguir trabajando esto. Es mi área de especialidad, lo que me gusta, y si a ustedes les gusta, podemos jugar con esto un poquito más. Así que eso, les dejo mi correo, les dejo la invitación abierta. Si arman un grupo de personas y fijan un día, un horario y fijan un algo, por ejemplo, necesitamos que nos enseñe tal cosa, yo ningún problema. A mí me gusta esto y es parte de mi labor de vida transmitir la escuela de la mejor manera posible. Así que eso sería la charla, eso sería mi invitación. El test de Rorschach es una prueba interesantísima, muy interesante, y mientras más la ocupo, mientras más la someto a prueba, más veo que es una herramienta importantísima para el uso de la disciplina psicológica. A pesar de que el pregrado ya no la esté utilizando tanto y que se esté dejando todos los cursos de especialización para posgrado, considero que es una de las pruebas fundamentales para hacer diagnóstico, porque pasa que las mallas actuales sacan muy buenos profesionales en términos terapéuticos, pero no saben hacer buenos diagnósticos, ¿sí? Eh, pero bueno, hay reflexiones para otra discusión. Eso sería por el momento, que dice, el test se encuentra en la web. Lo pueden comprar por 120.000 pesos en la librería Antártica, si no me equivoco, y en otras librerías, pero está disponible, vale como 120.000. No paguen más de 120, es un robo. Perfecto. Sí, porque entre medio lo cobran en 200.000, no cobren no paguen más de 120.000 pesos. Eso sería. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Bueno, con esta última reflexión de Víctor y recomendación también con respecto a la compra del test, damos por cerrado la conversación de hoy día y también el ciclo de conversatorios del cual fuimos parte durante toda la jornada. Agradecemos mucho su participación, agradecemos también la participación de Víctor, su disposición para entregar acerca de sus conocimientos sobre expertise. Así que nada, con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por haber asistido y nos veremos en una próxima convocatoria. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Grande, profe Víctor. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias por venir. Son bacanes.